Buenas noches a todos, a esta cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que no es nuevo realmente, pero ha surgido mucho en las redes y en la prensa acerca de la identificación que se hace del fascismo y el socialismo. Es decir, en muchos círculos, sobre todo de autoproclamados liberales, ha llegado a emitir la opinión de que el nazismo o el fascismo en general son una variante del socialismo. Eh, Esto es, para quien quiera que se haya adentrado en el tema, pues es una aberración, pero ¿de dónde proviene? Antes que nada proviene de una propaganda que se hace sobre las raíces o el origen del nazismo. El nazismo, como se reconoce actualmente, es una doctrina racial, política, en torno a la cuestión del poder. Es decir, se constituyó como un partido político que luchó por el poder y lo logró obtener en los años 30, 20 y 30 del siglo XX. Ahora bien, una de las supuestas evidencias que se argumenta para sostener esta opinión o esta propaganda es que el nombre del partido nazi era oficialmente Partido Nacional Socialista Alemán, obrero alemán inclusive. Esto en realidad no encierra mayores cuestiones. Ahora bien, es bien sabido que el partido nazi tenía una ala obrera o obrerista o digamos una ala izquierda. Pero esta ala izquierda que se agrupaba en torno a los grupos de choque llamados SA fue destruida tanto por el partido nazi oficial como por el ejército alemán, que se deshizo de esta ala izquierda. Ahora bien, ¿qué hay de socialismo en el nazismo y en el fascismo? En realidad poco o casi nada. En realidad solamente hubo un cierto periodo de demagogia supuestamente anticapitalista o contraria tanto al liberalismo como al comunismo. Esta fase demagógica buscaba atraer a ciertos sectores obreros que se hallaban ampliamente movilizados en la época de los años 30, en la época de la gran crisis que sacudió a Alemania después de la Guerra Mundial. Así, el partido nazi tomó mucha inspiración de las movilizaciones de masas de los partidos comunistas y esa demagogia antiobrera buscaba acercar a ciertas capas de obreros atrasados que se encontraban, como ya mencioné, ampliamente movilizados, políticamente movilizados en el entorno de la Alemania y la Europa de la época. Pero en realidad no pasó de ser una cuestión demagógica. En realidad el partido fascista y el partido nazi era más bien una agrupación antiobrera, antisocialista, anticomunista. Una agrupación que se dedicaba al rompimiento de huelgas, que se dedicaba a servir de grupo de choque del gobierno y de la clase capitalista alemana, llegando al grado inclusive de servir como un servicio de contrainsurgencia obrera. Baste recordar que el propio Hitler era un soplón del ejército alemán que se dedicaba a infiltrarse en movimientos o grupos políticos marginales. Y así fue como precisamente él se acercó a un partido obrero alemán que estaba surgiendo en ese momento en Alemania. Ahora bien, no hay realmente ninguna traza de socialismo en la práctica política y ideológica del fascismo. Sí, hay que recordar que en realidad bajo el periodo nazi no hubo nada parecido a colectivismo o planificación socialista del trabajo y la economía. En realidad lo que hubo fue la preeminencia de los grandes consorcios alemanes
que hicieron negocios como nunca y se dedicaron a abastecer y a enriquecerse a costa del Estado alemán y de la guerra. Es decir, aunque el movimiento nazi fue un movimiento de masas, fue un movimiento de masas que cooptó a una gran cantidad de pequeños burgueses y de algunas capas obreras atrasadas para ponerlos al servicio del gran capital alemán, que estaba ansioso de expandirse y buscar nuevas esferas de acción y nuevas esferas de influencia que le permitieran incrementar sus ganancias. Y para ello no vacilaba en lanzarse a la guerra. El nazismo en particular se volcó a la creación de esa maquinaria de guerra y la lanzó sobre el conjunto de Europa para hacerle un espacio a su propio burguesía, a su gran capital. Esta es otra nota importante a resaltar del nazismo, el fascismo, su carácter agresivo, su carácter de supremacía de gran potencia, que aprovechó los sentimientos de humillación de gran parte del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí hay ya varios puntos que conviene resaltar para señalar el carácter no socialista del fascismo y del nazismo. Por el contrario, el comunismo busca precisamente una organización basada en la clase trabajadora, pero en la clase trabajadora con miras a una transformación realmente social o socialista de la sociedad, en un sentido de que no sean los grandes consorcios ni la agresividad del tono dominante de una sociedad, sino precisamente su mejora. Ahora bien, no en balde fue el enfrentamiento entre la mayor potencia comunista, que era en este caso la Unión Soviética, y la potencia germana fascista. Han llegado a equipararla o a hablar de ese enfrentamiento como un enfrentamiento de totalitarismos, es decir, que se trataba de dos grandes potencias que rivalizaban y que por tanto llegaron al enfrentamiento, cuando en realidad lo que estamos hablando son de dos modos de producción muy diferentes que se estaban enfrentando precisamente por la agresión alemana, ya que la agresión alemana en sus ansias de expansión imperial sobre Europa del Este buscó precisamente la conquista del espacio soviético para hacer espacio a su doctrina racial e imperialista. Nada de esto se defiende o se sostiene en las teorías o ideas propagandísticas de los actuales fascistas y liberales, que han llegado a un acuerdo en que tanto el hitlerismo como el sovietismo son formas equivalentes de totalitarismo. Pero la historia los desmiente, y el hecho de que Berlín y el conjunto del Reich alemán haya caído bajo los golpes de la Unión Soviética, pues han sido escollos difíciles de salvar, salvo con grandes cantidades de propaganda extra, que en este caso ha sido una manipulación abrumadora desde la cinematografía, la literatura, pero no desde la historia, ya que incluso los propios historiadores burgueses no pueden arrojar una tesis en el sentido de que los regímenes de la Unión Soviética o de la Alemania nazi fueran equivalentes, y menos aún que el socialismo como doctrina política, teoría y ciencia tenga algo que ver con el fascismo, que es finalmente una doctrina supremacista, racial e imperialista. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en estas cápsulas de Morena Socialista. Hasta luego.